Seguramente, como han leído en el título, en este video les quiero hablar sobre la discriminación en España. ¿Hay discriminación? ¿Cómo ven a los inmigrantes? ¿Cómo ven a los extranjeros? ¿Qué es lo que está pasando en España en este momento? ¿Cómo se vive la situación como inmigrante? ¿Cómo es ser latino? ¿Cómo es ser extranjero? ¿Cómo es ser inmigrante en España en el 2023? De todo esto les quiero hablar en este video. ¿Por qué estoy haciendo este video? Seguramente se preguntarán. Y es que hace unos meses subí un video a mi canal hablando sobre el trabajo en España, hablando sobre si hay trabajo, si no hay trabajo, qué tipos de trabajo se consiguen y sobre todo qué trabajos y qué salarios hay para extranjeros. En ese video, que tuvo muchísimas visualizaciones, llegaron mensajes de todo tipo. Y algunos mensajes que empezaron a llamarme mi atención son mensajes de españoles y mensajes de gente que vive en España, que muchos no son españoles, pero que están en contra de los extranjeros. Mensajes que algunos de hecho los he tenido que borrar por el tono de voz que tenían esos mensajes. Algunos los tuve que eliminar. Porque yo lo he comentado en otras redes sociales incluso, bajo ningún aspecto voy a permitir que me falten al respeto a mí, ni siquiera que falten al respeto a otra persona de mi comunidad. Y el hecho de mensajes como no vengan que no los queremos, no queremos extranjeros, quédense en su país. Ayer dejaron un mensaje hablando de la basura africana y Latinoamérica. Mensajes que realmente dan vergüenza ajena. Mensajes que realmente no son aptos para absolutamente nadie y que bajo ningún aspecto voy a permitir en mis redes sociales ni en mi canal de YouTube. De todo eso les quiero hablar en este video porque además empezaron a pasar una serie de sucesos en España que hizo que se destapase la olla y que todo esto de la discriminación saliese a la luz. Entonces quiero hablarles sobre mi experiencia y quiero hablarles sobre cómo es la realidad. Es una pregunta que me hacen muchísimos al momento de pensar en emigrar a España, si realmente hay discriminación o no en España. Si uno como argentino, como chileno, como mexicano, peruano o boliviano, etc., puede emigrar a España sin tener problemas de discriminación. Es una pregunta que me lo hacen a diario y realmente es un tema muy importante del cual creo y merece la pena hablar. Recibo a diario mensajes como que los latinos son los ocupas de España, que somos la lacra de España. Muchos diciendo que no hay trabajo ni siquiera para los españoles, que no vengan, cuando muchos sabemos que hay trabajo en España. De hecho, hay una gran lista de escasez, el famoso catálogo de difícil cobertura, donde encontramos todos los oficios y profesiones de alta escasez en España. Que hay una lista justamente porque no hay trabajadores, porque se necesita personal en España. De hecho, España es uno de los países que más inmigrantes necesita, al igual que muchos otros, donde hay un montón de trabajos o que no tienen los profesionales capacitados para ocuparlos o que no tienen gente que lo quiera hacer. Se necesitan profesionales de la salud, se necesitan camioneros, conductores profesionales, se necesitan odontólogos, se necesitan docentes, se necesitan enfermeros y auxiliares de enfermería, se necesita gente para construcción, se necesita gente y personal para un montón de sectores. Entonces, ¿qué es eso de no vengan que no hay trabajo, no vengan que no los queremos? Es importante aclarar también que en mi canal hablamos sobre emigrar. Yo soy asesora migratoria y me dedico a asesorar justamente a todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. No solo a España, a Europa, a Portugal, España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Austria, a Europa. Pero es real que muchas personas de Latinoamérica quieran emigrar a España por una cuestión de comodidad, por una cuestión del idioma, el clima, esa sensación de pertenencia, sentirse un poco más cómodo, sentirse un poco más cerca de la cultura o de la sociedad de Latinoamérica. Sin embargo, también muchísimas personas me preguntan si realmente vale la pena emigrar a España. Acá les quiero hablar algo también desde mi propia experiencia. Es importante mencionar que yo jamás me sentí discriminada en España. Yo estoy muy seguido en España, mi familia está en España y jamás me sentí discriminada. He estado en España en incontables situaciones y jamás me he sentido tan libre y tan cómoda como cuando uno está en España.
De hecho, muchas veces hemos hablado de esa libertad que te da España, de esa comodidad que uno siente cuando llega a España y se siente como en casa, por el clima, por la gastronomía, porque hablas en tu propio idioma, porque tenés familia, porque tenés conocidos, tenés amigos. Sin embargo, después en las redes recibo comentarios que realmente son muy ofensivos. Hace un tiempo, de hecho, hace muy poquito, hace menos de un mes, hubo un hecho o varios hechos que terminaron de destapar la olla sobre el tema de la discriminación en España. Uno fue el caso de Vinicius, un jugador brasilero que fue insultado y discriminado mientras jugaba el Real Madrid. ¿No escucharon sobre el caso? Googleenlo, búsquenlo, pero las atrocidades que le dijeron a ese jugador de fútbol por el simple hecho de ser brasilero es realmente inexplicable. Eso terminó de destapar la olla al punto de que se hicieron muchísimas encuestas, muchísima gente empezó a dar su opinión sobre si se había sentido o no se había sentido discriminado. Muchos, incluso organismos, tuvieron que salir a pedir disculpas de lo que había pasado. Muchas personas, muchos españoles se sintieron avergonzados de cómo reaccionaron otros españoles ante este hecho. Muchas personas empezaron a hacer incluso encuestas sobre si se sentían discriminados en España, a lo cual hubo un 50 y 50 aproximadamente, gente que pensaba que sí se había sentido discriminado en alguna situación y otros que nunca se habían sentido discriminados. Yo les quiero contar mi experiencia, no la de mi familia, no de mis amigos, porque incluso mientras escribía el guión para este video y hablaba con mi mamá, me contó una serie de sucesos que ella vivió en carne propia que realmente son difíciles de entender y difíciles de explicar. Situaciones, comentarios, por el simple hecho de ser argentina. De más está decirlo, como les decía al inicio, yo les quiero contar mi experiencia y yo jamás me sentí discriminada por ser argentina. Yo conozco otras personas que sí, pero yo jamás me sentí tan cómoda como cuando voy a España. Entonces, en base a todos estos hechos, que ahora les voy a contar otro, ¿se puede decir que España es un país de racistas, un país donde discriminan al extranjero? Otro caso muy conocido fue el caso de dos nenas, que realmente es un caso bastante grave. Dos nenas argentinas de 12 años, mellizas, que se tiraron del balcón por el bullying que le hacían en el colegio, donde las maltrataban justamente por ser argentinas. Se burlaban y se reían de ellas por ser argentinas. Estas dos nenas tenían 12 años. Y hoy me pongo en el papel de madre, de mamá. Y realmente me angustia muchísimo y no puedo entender lo que pasó la familia y lo que pasaron esas nenas al ser discriminadas simplemente por hablar distinto. Que hablamos el mismo idioma, que hablamos el mismo español. Una tonada más, tonada menos, tonada distinta, pero hablamos español. Esas nenas fueron discriminadas al punto en que no lo aguantaron más y se tiraron de un balcón. Una falleció y la otra quedó muy grave. Búsquenlo en los diarios porque salió por todos lados. Es un hecho muy grave, un caso muy grave que habla de una sociedad que realmente da vergüenza ajena, habla de una sociedad que realmente da mucha tristeza. Realmente no se puede entender y no se puede explicar. No se puede entender dónde estaban los docentes, no se puede entender qué valores le daban los padres a esos hijos que discriminaban a las nenas simplemente por ser argentinas. El diario El Cronista aumentó la discriminación racista en España. ¿Quiénes son los principales afectados? La Federación SOS Racismo informó que en los últimos años el número de denuncias por racismo ha aumentado. Viven más de 47 millones de personas en España, según el avance de las estadísticas del Padrón Continuo. De todos estos ciudadanos españoles, más de uno ha denunciado haber vivido una experiencia de discriminación en algún momento de sus vidas, siendo este uno de los principales problemas de las sociedades en muchos países del mundo. España no ha sido la excepción. ¿Cuánto ha crecido la discriminación racista en España? En base a lo establecido por el organismo especializado en discriminación, el número de denuncias por racismo ha incrementado de 347 a 523 entre el 2017 y el 2021.
lo que marcaría un crecimiento en denuncias de este tipo. De las 523 denuncias, 185 tienen que ver con el racismo institucional, 129 con la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados, 88 fueron agresiones racistas y 62 por discriminación en el empleo. A modo de conclusión, el informe expone que en 210 casos la discriminación fue protagonizada por una entidad pública, 127 por una privada y 147 por un particular. ¿Quiénes son las principales víctimas de episodios de discriminación racista? Las personas que mayor discriminación y violencia racista sufren, según la asociación, son las personas gitanas, seguidas de las magrebíes, afrodescendientes, latinoamericanos y asiáticos. Las víctimas entrevistadas han señalado que las motivaciones que los lleva a denunciar un acto racista son la necesidad de compartir lo sucedido y de gestionar sus emociones, defender su dignidad y poner énfasis en que se conozca y no quede impune el hecho racista. El 81.8% de personas que sufren racismo en España no denuncian la discriminación. En España el racismo existe y apenas se denuncia. Es la conclusión que se extrae del último informe elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica CEDRE, organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Para un estudio que acaba de publicarse, Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en el 2020, 1.624 personas de todas las comunidades autónomas han respondido a una encuesta, una muestra representativa de los principales grupos étnicos y raciales en España. Personas de nacionalidad extranjera que son originarias de África, Asia y América, descendientes de la población extranjera emigrada a España, así como población gitana. Así, el 51.8% de las personas entrevistadas manifiestan haber sufrido discriminación en al menos una de las situaciones planteadas en la encuesta. Situaciones tales como trato despectivo, insultos, violencia verbal, discriminación en el ámbito laboral o de la vivienda, marginación y exclusión social. Y de quienes afirman haber sufrido discriminación por motivos raciales o étnicos, un 55% considera que el motivo ha sido su color de piel y rasgos físicos, un 38% de las costumbres y comportamientos culturales y un 33% por sus creencias religiosas e indumentaria. Fíjense. 55% color de piel y rasgos físicos. En cuanto al motivo más prevalente, color de piel y rasgos físicos, este es aún más superior entre la población del África no mediterránea y entre la población gitana. Por otro lado, el motivo menos prevalente, creencias religiosas e indumentaria. El informe del CEDRE también analiza la discriminación que se produce en los principales ámbitos con los que la población se relaciona y lo hace con una comparativa entre el 2013 y el 2020. Respecto a 2013, habría aumentado la discriminación en el ámbito sanitario, en el educativo y en el de la vivienda, y habría disminuido en el policial y en el laboral. Acá ven la comparativa entre el 2013, que es el verde, y 2020, el amarillo, y como podemos ver, el policial era el que más destacaba junto con el laboral. Y hoy en día es en cuanto a la vivienda y en cuanto a lo laboral sobre todo. En el ámbito sanitario, quienes mayor discriminación perciben son el grupo de la población gitana, seguida por la afrocaribeña, andina, asiática del este y de Europa del Este. Por el otro lado, la discriminación en el ámbito educativo presenta un importante aumento del 13% al 20%. Los grupos que más se sientan afectados por este tipo de situaciones son la población gitana, la andina, la asiática del este y la población de África no mediterránea. La tasa de racismo y xenofobia en el ámbito de acceso a la vivienda se sitúa en el 31%, la más alta de todos los ámbitos analizados y la que más aumenta respecto al 2013, pasando del 16% al 31%. Vivienda, el ámbito donde más racismo hay en España. Escuchen esto, porque esto además es algo que muchos de ustedes al momento de emigrar me lo han comentado. El de la vivienda es uno de los ámbitos donde más discriminación se produce. Ya en el 2003, Carlota Solé, catedrática y directora del Grupo Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicaba una investigación al respecto. El reciente estudio elaborado por el CEDRE destaca que la discriminación en este ámbito no solo es la que más crece respecto al 2013, sino que es la más prevalente. Otro informe publicado en el 2020 por la organización Provivienda concluye que el racismo en el mercado del alquiler es un fenómeno normalizado en España.
Alberto García, miembro de la Provivienda Investigador y uno de los autores del estudio, destaca en conversación con la Neutral.es el 72.5% de las inmobiliarias aceptan de forma explícita la discriminación a personas migrantes. Hay agencias que te dicen, no lo puedo poner en el anuncio, pero ya con esto hago un primer filtro por la forma de hablar, el acento o el idioma. Primero hicimos un testing que consistía en que dos personas, una de perfil nacional y otra de perfil migrante, llamaban a una agencia preguntando por el mismo anuncio de vivienda en alquiler. Vimos diferencias significativas en el trato, los requisitos y en la disponibilidad de la vivienda. Así que, ¿cómo ven esto en España? Ahora, en base a todos estos hechos, tanto a los hechos de las nenas como lo del jugador de fútbol, el jugador brasilero, ¿se puede decir que España es un país racista? Definitivamente no. Sí es cierto que hay gente que sí es racista y hay gente que sí discrimina, como les puede pasar en cualquier país del mundo. Pero no hay que olvidarnos también de la cantidad de extranjeros que emigran año tras año a España, la cantidad de ciudadanías españolas que este país ha dado a extranjeros, incluso por naturalización, y nos olvidamos de todos aquellos que tienen descendencia española y que optan la ciudadanía porque sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos. Estoy hablando de gente que obtuvo la ciudadanía por naturalización, por haber emigrado a España mediante un visado, mediante un permiso de residencia, y finalmente se quedaron hasta que obtuvieron la ciudadanía. ¿Tienen idea la cantidad de personas que obtuvieron la ciudadanía? Se habla de aproximadamente 500.000 inmigrantes que están en situación irregular en España. Inmigrantes que si no cambian las leyes migratorias y que si todo sale como debe salir, o como viene saliendo hasta ahora, inmigrantes que en algún momento van a recibir su ciudadanía española. Entonces, ¿realmente podemos hablar de un país que es racista? Yo creo que no. Es un país que le abre la puerta a todo el mundo, es un país que realmente necesita de extranjeros, es un país que necesita inmigrantes, es un país que si bien tiene una alta tasa de empleo, también hay una gran lista de ocupaciones y profesiones de difícil escasez que necesitan ser cubiertas y que es muy probable que vayan a ser cubiertas por extranjeros y que es muy probable que esos extranjeros obtengan un visado y que es muy probable que a futuro esos extranjeros con un visado obtengan una ciudadanía. Entonces, ¿realmente podemos hablar de un país que es racista? Algo que me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, con este tema de repoblar, los famosos pueblos de España para repoblar, uno de los requisitos más importantes es ser residente español, es decir, tener un visado o un permiso de residencia, o ser ciudadano español. Y ahí es donde muchos incluso comentan, muchas personas que no son ciudadanos españoles, por supuesto, muchas personas que son de Latinoamérica, comentan y dicen, son racistas, a nosotros no nos dan beneficios, a nosotros no nos dan ningún tipo de ayuda. Y realmente eso no lo están haciendo por racistas o por discriminar a quienes no tienen ciudadanía, sino simplemente están acatando la ley. A vos, para permitirte estar en España y darte el derecho a tener una casa, un trabajo en un pueblo, el derecho a repoblar, mínimamente lo que te están pidiendo es que cumplas con la ley y que tengas un permiso de residencia. Es lo mínimo que te pueden pedir. ¿Podemos decir que España es racista o discrimina porque vos no tenés ciudadanía, entonces a vos no te va a dar un terreno o entonces a vos no te va a ayudar a repoblar? No, definitivamente no. Sin duda, mi experiencia, yo no puedo hablar de que España es un país de racismo, no puedo hablar de que España es un país que discrimina en absoluto. Hay casos aislados y hay muchas experiencias que son distintas a la mía, pero por el hecho de que una persona haya tenido una experiencia de discriminación o que algunas personas hayan tenido alguna experiencia de discriminación, sin duda no podemos generalizar, no podemos englobar ni meter a todos en la misma bolsa. Sin duda yo no considero que todo el país es racista ni que España es un país racista, todo lo contrario, es un país que le abre la puerta a muchísimos, a miles y miles y miles de inmigrantes todos los días. Ahora, sí es importante también mencionar que todas las personas que me ven en mi canal y que les gusta mi contenido son más que bienvenidos a seguirme, son más que bienvenidos a dejar sus comentarios. Pero todos aquellos que tengan pensado poner algún comentario en contra de la migración regular, legal
y en contra de todas aquellas personas que van a ganarse la vida, porque no estamos hablando de personas que van a ir a hacer uso y abuso del gobierno o de los beneficios sociales. Son personas que están intentando mejorar su calidad de vida, son personas que están intentando darles un mejor futuro a sus hijos, son personas que están tratando de conseguir un empleo, tratando de salir adelante porque en su país lamentablemente no lo pueden lograr. Y algo que me parece también importante destacar es que si en nuestros países, en Latinoamérica, en Argentina, Chile, Venezuela, Perú, nuestra situación fuese distinta, si nosotros pudiésemos tener un mejor futuro en nuestro país, si nuestro país tuviese mejor gente, mejor gobierno, mejor economía, mejor políticas sociales, mejores políticas públicas y demás, sin duda muchos elegirían quedarse. Pero lamentablemente la situación no es esa y muchos tenemos que ganarnos la vida afuera, muchos queremos mejorar nuestra calidad de vida afuera. Y realmente vamos a trabajar. Y lamento mucho a los que no lo hacen porque las personas que van a beneficiarse de una política pública o que van a beneficiarse de algún beneficio social o de algún beneficio del gobierno, sin duda se están perjudicando ellos mismos. Pero la mayoría de las personas van para salir adelante, van para intentar mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de sus hijos. Entonces todas las personas que pongan comentarios en contra de los extranjeros o en contra de la migración, sin duda esos mensajes van a ser eliminados, porque no voy a permitir que haya esa discriminación en mis redes sociales. Así que hasta acá cierro con este video. Los que estén considerando emigrar a España y que quieran hacerlo mediante un visado, un permiso de residencia, y siempre recomiendo emigrar de manera regular, emigrar de manera legal. Si necesitan ayuda, siempre pueden recurrir a mí y pueden contactarme. Yo soy asesora migratoria y los puedo guiar en todo el proceso migratorio mediante los visados o permisos de residencia que más se ajusten a ustedes. Saben que bajo ningún aspecto estoy avalando o apoyando la inmigración irregular, la inmigración ilegal, pero creo que todos se merecen una segunda oportunidad y todos se merecen poder mejorar su calidad de vida. Así que ahora sí, hasta acá con el video y nos vemos en el próximo.